Esto es Subterfuge Radio. Bueno, bienvenidos todos y bienvenidas todos a esta grabación del podcast de Carlos Galán, fundador del sello Subterfuge, que lleva por título Simpatía por la industria musical. Muchas gracias por venir, Paco. Sabemos que tienes una agenda tremenda y bueno, tú también estás ya curtido en las podcasts de la radio, por tanto queríamos también interesante no solo ver a los artistas esa parte, ¿no?, performance que tienen en los escenarios, sino escuchar también y entender todo ese mundo que tenéis detrás. Y creo que sois un tándem perfecto para representar y hablar de música y de las cuestiones que queráis. Bienvenidos a los dos y muchas gracias a todos por venir. Gracias. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo bajo palio digital de Subterfuge Radio y donde volvemos a intercambiar el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, esta vez por este auditorio de la Casa Martín, invitado y agradecido por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Alberri y la intermediación de Cande Sánchez, a la que desde aquí le doy muchísimas gracias. Hoy en Simpatía por la industria musical nos adentramos en el territorio siempre impredecible, radical y fascinante de un artista que ha hecho de la incomodidad un motor creativo, de la transgresión una forma de ternura y del flamenco una herida abierta en la que cabe todo el mundo. Nuestro invitado de hoy es una de las voces más singulares de la música contemporánea. Cantador, flamenco, es flamenco, performer, pensador, escritor. Activista de sí mismo, su obra dialoga con la poesía, el cine, el pensamiento político y la espiritualidad como si fuera parte de un mismo cante junto. A lo largo de su carrera ha desafiado las etiquetas, colaborado con creadores como Z Tangana, Isabel Galván, Redfield de los Planetas y firmado discos que son manifiestos. Ha sido objeto de un documental, autor de varios libros y sigue preguntándose por el amor, la muerte, Dios, Europa o la soledad, como si todo pudiera cantarse y pensarse al mismo tiempo. Hoy charlamos con él en un episodio que no es una entrevista ni mucho menos, sino un espacio de reflexión compartida donde asomarnos, si nos atrevemos, a las muchas fieles que ha habitado y a las que quizás alguna ya está dejando atrás. Un placer recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la industria musical a la palabra y el testimonio de Francisco Contreras Molina, niño de Elche. Un aplauso, ¿no? Te decía fuera que aparte de ser un gran admirador de tu obra musical, soy muy admirador de tu obra de computador, por lo cual me imponía doblemente no era estar con un artista ese y luego un creador de uno de mis programas favoritos ahora mismo de la radio, de lo que hablaremos luego. Bueno, ya sabes que Simpatía principalmente se trata de hacer un poco un recorrido vital por gente que tiene un nexo con la industria, desde distintos prismas, y evidentemente el tuyo es el flamenco, ¿no? Con el aparece, ¿no? ¿Cuál es ese primer recuerdo que tienes con tu primer contacto emocional con el mundo del flamenco? Pues mi primer contacto emocional con el mundo del flamenco tiene que ver con una cosa que después yo he intentado desmitificar constantemente, que es la idea de familia en el flamenco, la idea de fiesta privada o fiesta íntima en el flamenco, ¿no? Sabéis que en el flamenco hay un desarrollo digamos discursivo que tiene que ver con esta idea de que el flamenco se construye a partir de las familias, cosa que lógicamente es un mito que nada tiene que ver con la realidad. Pero curiosamente en mi caso ese mito se ha acercado a cierta realidad, ¿no? Entonces, bueno, mi padre era un pequeño y humilde aficionado al flamenco, una familia de Granada, y yo veía, cuando se emborrachaba, pues lo veía cantar en las fiestas, y a un tío mío tocaba la guitarra, así como venía de bandas más de bandas de los años 60, pues rollo Sires, Fórmula Quinta, pero también hacía sus pinitos con Antonio Molina y todo este mundo musical. Entonces, a partir de ahí, pues tuve una cierta relación con aquello que se suponía que era flamenco, ¿no? Que eran las coplas, eso unido, esto escrito, hay un libro que escribí que se llama Posesiones de un ex flamenco, In Memoriam, y ahí desarrollé mucho sobre mis relaciones emocionales con todo este mundo primigenio del flamenco con el que yo tuve relación.
qué decir, lógicamente, de los viajes al pueblo en coche, donde aprovechábamos para escuchar las cintas de cassette o comprábamos cassettes durante el camino y escuchábamos a personajes como Niña Antequera, Pepe Pinto, Juanito Valderrama, todo este mundo que a mí me sigue muy emocionando, porque me recuerda no solamente a mi padre, sino, pues como tú dices, a un mundo emocional que sigo unido a él, y en cierta forma mucho de mi trabajo han tenido que ver con ese mundo. Y en un mundo donde la ortodoxia está tan presente, ¿no? Y incluso, bueno, o sea, un actor que se sale del camino muchas veces es casi como desvirtuado. ¿Cuándo sientes que dentro del flamenco se podía jugar en otros patios que no era solamente ese? La reflexión no fue tal, pero sí es verdad que desde una perspectiva más personal entendí que ahí había otro tipo de expresiones que me servían para contar otras cuestiones que en la estructura que yo conocía hasta ese momento del flamenco no me servía. Entonces yo ya con 14 años comencé a escuchar mucho a los cantautores, me interesó mucho la poesía, era un suspendido en literatura y lenguaje en el colegio, pero leía mucha poesía y escuchaba a los profesores. Yo siempre he dicho, y esto tuve la oportunidad de decírselo tanto a Paco Ibáñez como a Mancio Prada, gente que conozco, que han sido realmente mis profesores de literatura, ¿no? Porque gracias a ellos pude engancharme a leer y después, por supuesto, gracias a la poesía de la conciencia crítica, ¿no? Estos discos que dice sobre Voces del Extremo y el mundo anarquista y libertario. Y bueno, ese mundo del cantautor me sirvió mucho para escuchar otras sonoridades, también relacionado con el mundo de la política, me interesaba. Y después me empezó a interesar, por supuesto, el mundo del rap y el mundo del metal, porque en Elche había un garito que se llamaba Vértigo, íbamos los colegas a escuchar a Queixodo, del Verso, a Nach, a Chavi, a toda la gente que después hemos sido colaboradores, ¿no? Y Marilyn Manson, toda esa música, este mundo posadolescente depresivo, ¿no? Que es tan fructífero, y esa música también me interesó muchísimo. Y después el minimalismo empezando por el New Age, yo recuerdo, pues, no sé, pues Cliff Mansell, Vin Mertel, John Winston, hasta llegar a Philip Glass, ¿no? Philip Glass, dentro del minimalismo neoyorquino, por decirlo así, fue como el personaje que te planteaba otra cuestión más allá de la música repetitiva, ¿no? Y entonces en ese mejunje pues entendí que ahí había otros caminos que me podían ayudar. Entonces algunos de los discos primeros que hice, sobre todo el que hice sobre Sia Miguel Hernández, ya está muy impregnado de esas influencias. ¿Y en qué momento nace el Niño de Elche? O sea, ¿en qué momento decides y dices, bueno, voy a bautizarme, voy a poner a mi proyecto un nombre y voy a llamarle el Niño de Elche? Bueno, es una decisión como tal, esto bien impuesto como tantas otras cosas en la infancia, ¿no? Nada, pues yo me he presentado a un concurso en Loferro, en Roldán, Torre Pacheco, y el Melón de Oro, y yo iba a cantar esa peña y había un cantador, sigue habiendo un cantador, que a mí me gusta mucho, que ganó la Lámpara Minera en el año 94, Francisco Contreras, yo me llamaba como él se apellida El Bonqui, un gitano maravilloso que canta, increíble. Entonces, para que no me confundiera, pues la señora de la peña dijo, pues bueno, tú eres un niño, nacido en ese típico modus operandi del flamenco, ¿no? Como tantos otros. Y así hicieron y así me quedé. Después, con el tiempo, hubo un amago de intentar cambiármelo, no sé por qué. Y después me hizo mucha gracia que por los derroteros que iba a mi carrera artística, que tuviese un nombre así como muy clásico. Esto me gustaba mucho, ¿no? Y una vez, una anécdota, y lo que más me gusta es que aún gente que no me conoce, por suerte, para ellos, o por suerte para mí, quién sabe, aún se esperan que salga un músico mayor, que esto es muy curioso. Me llamo Niño de Elche y piensan que va a salir un señor mayor. Esto es una cosa que, pero claro, se relaciona con el flamenco. Esto es una cosa que, esta ruptura del tiempo y de las edades, que el flamenco tiene estas cosas y tantas otras, esto me gusta mucho. Entonces, al final le he tomado cariño. Ahora lo estoy un poco minimizando, estoy dejándolo en NDE para saber qué tipo de proyectos, pero eso ya es otro tema. No está muy bien porque hablábamos antes fuera de micro, ese link que tiene Elche con el flamenco, que la verdad es que bueno, pues yo personalmente he ido descubriendo poco a poco y últimamente por circunstancias, pues gente que toca con Kiko Veneno, y bueno, pues sí. Escuchando el programa de Teo Sánchez también hablaba un tocador, ¿no? Y que de repente, bueno, pues sí me hablabas que había, ¿no? Una escena flamenca en el... Sí, una escena, como decir, no cohesionada, sí, ¿no? Sí, muy en diferentes tiempos, muy personalizada, no eran, diríamos, de generaciones y tal. Pues claro, aquí podemos contar nombres como pues, Gades, Mario Escudero,
Después, por ejemplo, los Amador, la Susi, o Joaquín Amador, ¿no? Mero Amador, que trabaja con él en el tablao en Campello. Bueno, y después, claro, la relación con Murcia también ha sido muy fructífera para todo eso, ¿no? Jenny Cortés, por supuesto, ahora, ¿no? Y otra gente que no han sido grandes profesionales, pero que siguen estando en los tablaos, siguen estando en otro tipo de espacios, ¿no? José Torres, que es el compañero, los hermanos Ligero, Pepe Tejera, un cantante de Elche, que yo veía de niño, el Toño del Cante, todo esto me los conocía yo de niño porque era lo único donde yo podía acercarme, ¿no? Frasquito también. Sí, hay mucha gente muy maja y que han hecho cosas. La Negra, ¿no? Que tuviese un momento con Javier Limón, El Bicho, ¿no? Sí, y seguramente que haya más gente, ¿no? Sí, me acuerdo hasta donde me daban las drogas. Bueno, está el flamenco y el cante y la experimentación, ¿no? ¿Te consideras más un cantador que experimenta o un experimentador que...? Pues claro, yo vengo de la tradición de que el cantador siempre es un experimentador. La idea diríamos, primigenia de cantador tendría que ser un músico que experimenta. El flamenco siempre ha tenido este tipo de relación con su contemporaneidad. Esta idea del flamenco como una expresión ortodoxa, si es que la ortodoxia puede existir, eso es una construcción a partir de los años 60, con todo el baremo de las antologías, la etnografía, la musicología, con ese, diríamos, con esa psicosis, ¿no? del conservadurismo musical. Pero antes el flamenco nunca hablaba de ortodoxia, hablaba de cante gitano, cante andaluz, tal, pero nunca la idea de la ortodoxia, ¿no? Entonces la experimentación siempre era constante. Estamos hablando de una expresión artística o un hecho artístico que es joven aún. O sea, hasta los 70 no empezó a canonizarse o a estandarizarse, por lo tanto, el flamenco siempre ha estado en movimiento y ha estado cruzado. Cuando yo realicé el disco antológico, los discos de antología del cante flamenco heterodoxo en el 2018, era una demostración o una muestra de cómo el flamenco siempre ha estado en relación a este tipo de relaciones con su contemporaneidad. Desde Ramón Montoya o Miguel Borrulo, guitarristas, diríamos, de principios del siglo XX, que ya tenían relación con los guitarristas clásicos, hacían partituras clásicas constantemente, o sea, la conducía con el concepto de la mujer, era el último gesto de todo ese movimiento, y eran profesores, y todos tenían relación unos con otros. Desde ahí hasta cualquier tipo de experiencia en los años 30 pues, o 40, Valdelomar en el cine, Vicente Escudero en el baile, siendo de Valladolid, con sus experimentos en la Sala Player de París, con los dos dinamos sonando a la vez, ¿no? Intentando demostrar que el flamenco es más exacto que una máquina, ¿no? Son concepciones, lógicamente, de las vanguardias clásicas. El flamenco se inspira y se impregna de todo eso, ¿no? Y que decir, después de los años 50, Caracol con los sintes, o Pepe Marchena con sus experimentaciones con música latinoamericana u otras, podíamos estar tirando el hilo y todo eso está ahí en ese disco plasmado pues como una muestra de que el flamenco siempre ha tenido actitudes y espíritu heterodoxo, siempre, y que el flamenco, y esto también lo digo para ampliar el discurso o el argumento, es que el flamenco nunca nació abierto. Esta idea de que el flamenco se abre a partir de los años 70 tal vez se amplía más, pero el flamenco es una herida abierta constante. Hay una letra de José de la Tomasa preciosa que dice: anda buscando la llave, que es el premio así que se otorgaba la Junta de Andalucía, anda buscando la llave, pero si las puertas del cante ni se cierran ni se abren. El flamenco es una herida que siempre ha estado abierta porque siempre está en relación con lo que pasaba con su contemporaneidad. Yo soy hijo de esa tradición, se puede decir así. Pero siempre buscando, bueno, caminos, digamos, angostos, ¿no? Dentro de esa heterodoxia, siempre tal que te ha llevado muchas veces, ¿no? Pues a jugar con la incomprensión, ¿no? Incluso con la mofa, ¿no? Dentro de lo que es tu obra, ¿no? Sí, porque claro, a partir, como te decía anteriormente, a partir de los años 60, cuando ya se intenta estandarizar y canonizar con esta cosa de las antologías, el repertorio que tiene que ser un cantador flamenco, cómo debe hacerlo, etcétera, etcétera, pues a partir de ahí, claro, las tensiones se convierten pues mayores, ¿no? Y yo, claro, he tenido unas cuantas broncas. Bueno, broncas, si fuesen broncas. Pero también hay una serie de gente, una retaíla de gente. Yo trabajo muchísimo con Israel Galván. Seguramente sea el artista flamenco más criticado y más vilipendiado de los que han existido hasta ahora, ¿no?
Bueno, ya sabes que en Subterfuge Radio el mood que tenemos es lo de que la palabra es la nueva música y al final, bueno, tú eres una persona que cantas y bueno, al mismo también comunicas de manera increíble en ese programa que tienes de radio, simplemente aquí en la cercanía, y siempre la voz te ha interesado bueno, como el instrumento, ¿no? Y has dirigido talleres de voz, bueno, también en ese proceso incluso que estás archivando tu obra, como ahora veremos. ¿Cómo ha cambiado tu relación con tu propia voz a lo largo de este tiempo? Y una pregunta es, ¿te gusta escucharte? A ver, yo nunca hablo de la voz como tal, hablo de las voces. Que esto es como un posicionamiento para desplazarme en relación con todo ese tipo de discursos, diríamos, como de vocalistas o de cantantes, ¿no? A mí la voz, como tú bien dices, me interesa, o las voces me interesan ya no solamente como un hecho bucal, ¿no? Sino como un hecho también político. En el momento que tú ya comienzas a plantear de que todos tenemos diferentes voces, sabéis que la voz siempre se plantea como la máxima expresión de la identidad más profunda del yo. Pues en el momento que comenzamos a decir que ya no tenemos una voz, que tenemos la posibilidad de tener diferentes voces, pues eso conecta, por ejemplo, pues con toda la teoría queer, por ejemplo. Eso conecta con toda la forma de disolución de la identidad de maya, de lo que podemos entender el sujeto, ¿no? Político. Esto me interesa muchísimo. Entonces, todos los talleres o todos mis trabajos que hago, en cierta forma pulula ese tufillo por ahí, ¿no? Y para mí es un territorio de batalla política, ¿no? El de decir las voces, y no es un cantante que de vez en cuando hace ruiditos, no. Es una plataforma sonora en la cual yo utilizo y trabajo la voz. Y en ese mundo pues he trabajado como desarrollo no solamente con esta cosa egocéntrica del cantante, como que entiende la voz como la garganta, sino pues claro, todos mis acercamientos, como mis trabajos con Polve Preciado, o con Fernando Colina, que es el gran psiquiatra, antipsiquiatra, ¿no? De España, ¿no? Que tiene un libro magnífico que se titula sobre la locura, y hay un texto que hablaba sobre la voz de los locos. Entonces la voz también puede ser algo imaginario, ilusorio, algo no material, algo que tiene con la neurología. No sé, los textos de Oliver Sacks también nos iluminan muchísimo sobre este tipo de debate. Entonces ahí es donde para mí yo me encuentro a gusto, más allá de que después haga una melodía y haga una canción y uno cobre por ello y todo eso. Pero en el territorio de experimentación, ahí es donde para mí es donde estoy desarrollando parte de mi discurso, ¿no? Y todas esas aristas, ¿no? Que forman ya parte de tu obra, de tu investigación, de tu línea de creación, es lo que te ha motivado también ese trabajo que me comentabas antes que estás desarrollando, a pesar de tu juventud, porque te queda mucha carrera, mucho archivo por desarrollar. Estás trabajando de manera activa, ¿no? en archivar toda esa obra que has hecho, que tienes, y que, bueno, no por dejar ventanas abiertas a lo que vas a hacer. ¿Es eso que te motiva realmente? ¿Es al final? Te lo digo porque el otro día me emocioné muchísimo viendo un reportaje, un documental de Antonio López, donde, bueno, sabes que todavía tienes la suerte de poder verle en la Gran Vía y de volverse a pintar a sus casi 100 años. Y el otro día se encontraba con su obra, ¿no? De cuando tenía 30 años, y el tío se emocionaba, ¿no? Porque decía que no era solamente ver su evolución, sino que se acordaba, ¿no? De cuando estaba haciendo pintando esos dibujos. Sí. ¿Cuál es su relación con ese archivo y qué busca pues, realmente con él? Bueno, llevamos unos meses trabajando en esta idea. Bueno, yo he tenido mucha relación, sigo teniendo mucha relación con amigos que trabajan en museos, en instituciones archiveras y bueno, y han dado. Bueno, he trabajado con Pedro Romero, que seguramente sea uno de los mejores archiveros que tenemos en España, sigo trabajando con él. Y bueno, me ha dado que pensar esta cosa del archivo. Primero comencé porque había una cosa que me llamaba mucho la atención, que es cuando alguien se te acerca y te dice me gusta mucho tu trabajo. Y yo pienso, ¿a qué se referirá? ¿A qué trabajo se referirá? Claro, entonces esto me hizo que pensar, digo, voy a archivar porque ya no sabía yo lo que tenía realmente. Entonces, aparte de legalizarlo todo y ponerlo todo en orden, también pues, poner un poco eso, ¿qué he hecho? He hecho tantas cosas, tengo 40 años pero he hecho muchísimas cosas. Claro, editados físicamente tengo 18 discos, pero sin editar tengo 27, por ejemplo, ¿no? Espectáculos escénicos, libros, películas, notas sonoras, programas de radio, bueno, muchísimas cosas, performance, ¿no? Colaboraciones muchísimas. Entonces, poner orden en esto me está gustando. También para que la gente conozca, pues ha sido una de mis imposibilidades, que al hacer tantas cosas,
pues no he conseguido que mucha gente conozca lo que hago. Entonces, cada cual habla de según qué mito, según qué tipo de personaje. Bueno, esto tampoco está mal, porque tampoco ni yo sé lo que he hecho aún, en eso estoy. Eso por un lado. Después, claro, te enfrentas, como tú me decías en el caso de Antonio, con un pasado. Primero, ves a mucha gente muerta ya. Esto es algo que me ha llamado mucho la atención. Y segundo, pues haces un análisis. Claro, como yo he estado sumergido en tantos proyectos y estoy en una vorágine, como tú bien sabes, bastante fuerte, pues bueno, me da un espacio de reflexión, que esto siempre me ayuda. Y la intención, también una de las mayores intenciones, es poder intentar cantar menos y hacer proyectos a partir de ese archivo, relacionarme con el archivo, no tanto yo, sino invitar a otros artistas que se relacionen con ese archivo, porque hay mucho. Yo siempre me ha gustado, yo soy un fan de las obras inacabadas, soy muy fan, porque abren la puerta para que otros vengan y sigan soñando y sigan desarrollando aquello que tú tal vez hayas apuntado mínimamente, ¿no? Entonces, esto me gusta mucho, y el archivo pues también será un espacio para que la gente venga, y no solamente para un espacio para idolatrar al que ha generado ese archivo, sino un espacio para desarrollar y tal vez incluso contrariar el archivo, que es como yo lo que he hecho o hago en otro tipo de archivos. El archivo no es hacer un homenaje al personaje, sino es un espacio crítico en el cual tú desarrollas y cuentas cosas de ti o de tu contemporaneidad. Todo eso está pululando un poco el trabajo de este archivo, que no sabemos a dónde nos llevará. Que de alguna manera es catalogar también, pues también, ¿no? esa incontinencia colaborativa que tienes, ¿no? Que de repente te ha llevado también a trabajar con propuestas, ¿no? Como Planetas, Refri, etc. ¿Qué te proporciona el acercarte a propuestas que, bueno, a priori es otra línea, pero al final fusiona lo que es Niña de Elche con sus proyectos? Hay una palabra que es la palabra reunión. Y la palabra reunión, etimológicamente hablando, si no me equivoco, guarda la idea de que tú te reúnes con muchas personas, te juntas con muchas personas, pero para encontrar tu personalidad. A mí siempre me decían, bueno, tú colaboras con mucha gente, pero entonces te diluyes, ¿no? Tu personalidad, como sé lo de la personalidad. También esto existirá, pero esto sería otro debate sobre identidad. Y yo decía, no, precisamente colaborar con otra gente, lo que vas encontrando un espacio porque te vas reconociendo por lo que haces, ¿no? Entonces, y aparte de aprendizaje, por supuesto, ¿no? Y las colaboraciones para mí tienen que ver con eso. Yo soy un colaboracionista nato y un fiel creyente de que eso es la única forma de ampliar, de profundizar y de llegar a territorios que nunca llegarías por ti mismo, ¿no? Territorios que abarcan todo, ¿no? Porque estamos hablando de colaboraciones musicales, pero también, bueno, tu creencia también por la colaboración, digamos, con artistas escénicos, visuales, ¿no? Al final es algo que tú tienes una mente que no tiene demasiadas vallas, ¿no? O sea, que realmente muchas veces incluso te planteas cosas que son realmente imposibles, ¿no? Esto cada vez me gusta más. Pero bueno, las cosas más imposibles están en relación con las instituciones, con los sectores culturales. Realmente cuando ahí te das de hostias con la realidad. Pero sí, claro, hay retos muy chulos. Ahora, por ejemplo, vengo de hacer una residencia artística que le llaman, con un archivo fotográfico, el más importante de Baleares, que es archivo Casaplanas. Y el proyecto tiene que ver también con intentar hacer una gira por hoteles en Mallorca, ¿sabes? Para que un documentalista lo grabe. Y claro, ahora todo el trabajo que estamos haciendo sobre esas supuestas canciones que estoy desarrollando a partir de ese archivo, cómo las podemos poner en los hoteles, en los barcos de guiris, en los casinos, todo eso, claro, todo ese trabajo de producción a mí es lo que realmente me pone. Ahí es donde está parte de la creación artística que yo estoy desarrollando. Esto tiene que ver mucho con mi creencia del mundo Zag, ¿no? Y de Isidoro Valcárcel Medina, Esther Ferrer, todo esto, Hidalgo, ¿no? Todo este desarrollo performativo de los proyectos, ¿no? De cómo contextualizar o recontextualizar o descontextualizar las propuestas para que aquello sucedan cosas. Esto me interesa muchísimo. Entonces, bueno, estas cosas imposibles he aprendido poco a poco que da mucha pereza, porque dices, joder, me voy a meter en todo esto, pero claro, de repente, cuando pasa el tiempo, te alegras muchísimo. Que por eso también el tema, el aspecto de la performance también te atrae muchísimo, porque bueno, claro, es un momento también de arte efímero, ¿no? De voy a hacer algo puntual, que pues, bueno, pues voy a poder archivar la experiencia, pero que casi está como descontextualizado eso, ¿no? La performance como expresión artística es algo que te interesa muchísimo. Muchísimo, desde siempre. Desde que empecé, yo fui a Sevilla con 16 años buscando ser o generar o completarme como un cantador clásico. Y me encontré todo lo contrario. Me encontré a Israel Galván, Andrés Marín,
me encontré a mi querida Alicia Cuña, que ha muerto hace poco, a Raúl Cantizano, a Jones Barber, campanólogo, a su sobrino Santi, bueno, a Pedro G. Romero, a Antonio Orihuela, Esther Griñón, una gente así, pues, bueno, de los más libertarios de ese movimiento. Y claro, ellos me hablaban, yo qué sé, pues yo cuando recién llegado a Sevilla recuerdo que me hablaban de Ocaña, ¿no? Pedro G. estaba haciendo una exposición sobre Ocaña. Y decía, Ocaña. Y Antonio Orihuela era la mano derecha en Moguer de Camilo, ¿no? Y me contaba toda la música y ese Griñón igual, me contaba en Turquía, ¿no? Y de repente, claro, yo flipaba, yo estaba... Entonces, después me iba al tablado, era una especie de... Pero me juntaba con todos los performateros de allí, la gente del circo, también me juntaba muchísimo con ellos, después comencé a interesarme por el arte pictórico hasta que llegó a mi vida Francis Bacon. Y entonces el pintor Francis Bacon me generó una necesidad de acercarme a su vida y obra, y a partir de las experiencias que ya había tenido performativas, pues el espacio que me otorgaba o nos otorgaba Francis Bacon era idóneo para desarrollar toda esta parte de la performance en relación con el flamenco. Precisamente ese estreno fue en El Escorchador, cuando salió El Escorchador en Elche. Alicia, una amiga nuestra poeta, fue la que apoyó ese proyecto. Yo venía de ser un cantador clásico. Me recuerdo que yo me fui a Sevilla, por eso queriendo ser un cantador clásico, y cuando volví, pensaba, cuando fui a la Escorchador, pensaba, y sobre todo mis padres, la gente de Elche, que iba a hacer un recital de flamenco. Entonces yo salía allí, pues, medio desnudo, me follaba una silla, me metía tubos resonadores por sitios que no se pueden nombrar ahora, etcétera, etcétera. Me preparaba la voz, me deformaba la cara. Bueno, aún sigo tirando del hilo de ese proceso, ¿no? Y claro, toda esa gente dijo, ¿qué le ha pasado en Sevilla? Que venía a ser un cantador clásico y viene ahora siendo un mamarracho, ¿no? Y nada, entonces, bueno, sí, ahí encontré todo este mundo, sí. Una actitud performática que la aplicas también a tu propia vida, ¿no? Pues, ¿cómo vives ese vértigo que mencionas cuando hablas de despegarte incluso de tu personaje, del niño de Elche? No hablas de eso de querer ser un cantador clásico y tal, siempre hablas de despegarte de tu figura, ¿no? Sí, mira, esta cosa del desapego, que es una cosa también muy prácticas espirituales, ¿no? Y místicas y tal, pero también lo podemos relacionar con la idea de abandonar un poco la autorreferencia. Un amigo escritor que os recomiendo siempre, que yo trabajé con él en un disco que se llama La Excursión, Ramón Andrés, uno de nuestros grandes escritores sobre música, ¿no? Y Ramón, le pregunté una vez, digo, Ramón, ¿tú por qué te gusta tanto la música contemporánea y la música antigua? Y él me dijo, porque son músicas que no intentan autoafirmarse constantemente, ¿no? Entonces esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Entonces lo del archivo, por ejemplo, aunque parece que es una autoafirmación, lo que te digo, realmente es un desapego, es un trabajo de desapego, ¿sabes? De visualizarlo, ¿no? Y esto me ha interesado siempre mucho y constantemente es un trabajo que intento hacer. Lo que pasa es que, claro, la industria musical, nunca mejor dicho, pues claro, trabajamos, también el otro día en una conversación con Tony Segarra, una publicista, pues hablamos sobre la paradoja, ¿no? La lucha constante de tener una marca y sabes que eso ya está dando unos resultados, pero cómo desapegarte de ello. Otras veces ese desapego lo conviertes en otra marca, por ahí hay una perversión constante. Pero a mí me interesa mucho esto, pero sobre todo por salir de la autoafirmación constantemente, autorreferencia constantemente. Yo vengo de un mundo del flamenco que es autorrefiriéndose a él constantemente, ¿no? La música clásica también es una música que intenta autorreferirse a ella y autoconfirmarse constantemente, que decir del jazz, del rock, del indie, etc. Queda para que también te reafirmes, ¿no? Como artista en espacios como puede ser la Bienal de Flamenco de algún sitio o Arco, ¿no? O sea, al final te sientes igual de artista en esos contextos, ¿no? Sí, la verdad que sí. En el mundo de las bienales de arte lo veo más como performer y en el mundo de los conciertos también veo más como performer. Porque siempre termina, no he hecho un concierto, he hecho una performance, ¿no? Entonces, sí, porque, bueno, sí, yo qué sé, no lo dejan. Bueno, interrogante, pues la palabra performance es una palabra como un paraguas de puta madre. Claro. Ya no sé qué significa performance, pero bueno, todos sabemos que es algo muy como heterodoxo, ¿no? Son términos que no sabemos qué significan realmente. Precisamente hace poco en Tiso Molina, donde vives cerca, que hay una fuente así, había hace 2 domingos, iba con mi hijo pequeño por tal, y hay una fuente y tal, y había
una chica como haciendo una historia tal, y le dije a mi hijo, mira, no me dice mi hijo, mira, está loca, dijo, no, es una performance. Bueno, que Sí, sí, puede ser lo mismo, puede ser lo mismo. es muy abierto. Porque claro, yo lo que hago en el escenario, lo hago ahora en la plaza, pues imagínate. No, pues, ¿no? Totalmente, bueno, dentro de ese aspecto renacentista que tienes que sin abarcarme todo lo que hace, la escritura también está muy presente, ¿no? Y bueno, muestra siempre tu interés como espacio de pensamiento, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la escritura frente al escenario? O sea, ¿cómo convive lo que haces de cara al público con lo que de repente es esa reflexión interna, ¿no? Y solitaria, ¿no? Que al final que es la escritura. La escritura la desarrolla más en un sentido muy autobiográfico, muy introspectivo. En las músicas que hago no suelo ser tanto así. No sé, me ha llevado a ese territorio también por las referencias literarias y poéticas que tengo en los últimos años. Entonces, sí, con la escritura sí me desnudo en el sentido más personal. Con la música me desnudo, bueno, con las artes sonoras, me desnudo más en un sentido más abstracto. Y sí, trato sobre... Ahora el libro que estoy escribiendo ahora sí tiene que ver más con el mundo del flamenco, pero también lo digo en territorio más personal. La escritura me lleva ahí, la música no tanto. ¿Y cómo llegas a Tomás de Aquino, por ejemplo, para hay Tomás de Aquino, me ha acercado a Tomás de Aquino? bueno, porque Tomás de Aquino es uno de los padres para pensar sobre el tiempo. San Agustín más, lógicamente, pero Tomás de Aquino fue, pues bueno, esta idea animista un poco, ¿no? Sobre Dios también. Tomás de Aquino es una gran conexión para la gente que no es religiosa como yo. Es una gran conexión a los mundos espirituales y religiosos. Sí, porque se habla mucho del desapego, de su conexión con la espiritualidad y la espiritualidad como tal. Sí, bueno, Tomás de Aquino hablaba que bueno, mi conexión máxima con él es la idea de diseñador, ¿no? Que es una idea muy estética, ¿no? Kandinsky, yo soy muy fan de Kandinsky, y Kandinsky cuando hablaba pues, la espiritualidad en el arte, ¿no? Pues Tomás de Aquino viene de esa filosofía de Tomás de Aquino, ¿no? Como Dios como un diseñador, que después mis amigos así más opusinos, por decirlo así, que tengo unos cuantos, pues estos, claro, el diseñador no les mola. El diseñador les suena como que es una especie como de decorador, ¿sabes? Pero hay algo de eso que a mí me llama. El otro día estaba, como te decía, con Amancio Prada, y Amancio Prada me enseñó una foto de los cardos de su finca. Y me gustó mucho, me dijo, Paco, ¿con quién coño habrá hecho esto tan bonito? Y digo, mira, y toda la filosofía de Tomás de Aquino se ha resumido en la frase que decía Amancio, ¿no? Y eran unos cardos súper bonitos, ¿no? Joder, esto, ¿quién coño lo ha hecho? No sabemos realmente. Esto es algo que a mí me gusta mucho. Y Kandinsky tiene, bueno, libro de espiritual en el arte, pero tiene después un pequeño diario que se llama Viaje a Múnich, y ahí relata muy bien, de forma muy condensada, diríamos, la revelación o la caída del caballo que Kandinsky tiene a partir de su observación de la naturaleza y de la pintura, ¿no? Y esto, Tomás de Aquino lo resume todo esto muy bien. ¿Sí? Entonces, claro, mi relación con él y San Agustín en el tiempo. Todo músico debe de leer a San Agustín, sin duda alguna. Debería. Y en un mundo, o sea, la espiritualidad que nace también muy basado mucho en la contemplación, ¿no? Al final tener tiempo para contemplar, para contemplarte, etc. ¿Cómo entiendes la espiritualidad en un mundo como hoy, cambiante, rápido? Pues bueno, ayer en una entrevista con Mundo Sonoro hablamos sobre esto, ¿no? Con el nuevo disco de Refri. Claro, la espiritualidad se puede entender, pero es una palabra también muy más espinosa que los cardos, pero porque se entiende como un poco New Age, ¿no? Un poco, no, bastante New Age. Pero yo me salgo un poco a la tangente y en relación a lo que estamos hablando, yo creo que la espiritualidad tiene que ver con la conciencia de un tiempo o de una temporalidad. Yo puedo reconocer espiritualidad en las piezas de Morton Feldman siendo un judío totalmente ateo, ¿no? O en John Cage, ¿no? Hay una espiritualidad más grande seguramente que cualquiera que pretenda hacer una pieza sobre la Virgen de Consolación. Entonces la espiritualidad para mí tiene que ver con eso, una toma de conciencia. Como esto lo narra muy bien Ramón Andrés en un libro que tiene que se llama Semper Dolens, que es... Semper Dolens, perdón. No sufrir compañía. Es un libro que recoge escritos místicos del siglo XVI
sobre todo místicos íberos o españoles, en relación al silencio. Y eso tiene el prólogo que hace, que es para mí lo mejor que se ha escrito en el silencio. Él habla de una toma de conciencia. El silencio es una toma de conciencia, no la ausencia de ruido ni nada por el estilo. En esa toma de conciencia del tiempo es donde uno puede reconocer, en cierta forma, una serie de espiritualidades. En las músicas lo hay, pero claro, también depende de la cultura. Claro, hablar de un Hare Krishna musicalmente, una espiritualidad, nada tiene que ver con un canto gregoriano o con la espiritualidad que pueden tener los ortodoxos. Entonces, claro, también es un término siempre un poco complicado de homogeneizar. Pero yo lo relaciono con esa idea del tiempo. ¿Y qué significó para ti participar en Canto Cósmico, el documental sobre tu figura, que he revisto estos días, además, que ya me gustó mucho, pero me encantaba ahora más, sabiendo que me iba a encontrar contigo? ¿Te reconoces siempre? ¿Cómo juega ese desapego a ti persona viéndote? Bueno, Canto Cósmico era un ejercicio de 2 directores que yo no participé ni en el guión ni en nada, sino participé en una performance, en que mi familia estuviese por allí, pero yo le dije a uno de los directores, a Marcel Pérez, toda la gente que aparezca va a aparecer porque ellos quieren y porque tú los convenzas, no van a aparecer porque yo hable con ellos y generemos un vínculo extremo. Y él, sorprendentemente, convenció a todos. Entonces era una especie como de radiografía a partir de otra gente. Esto me gusta mucho, que no se convirtiera en un biopic para hablar de alguien. Entonces, en la película documental, directamente hay una persona que hace una frase, que es Pedro G. Romero. Los demás hablan desde ellos y sobre ellos o sobre su experiencia vital y artística. Y ellos me conforman, todos me conforman. Angélica Líder, por supuesto, me conforma. Tangana me conforma, Miguel Álvarez Fernández me conforma, Pedro G., Ramón Andrés, Cantizano, todos los que aparecen, Ernesto Artillo, todos estos que aparecen en la película, todos los amigos, me conforman. Y yo quedé contento porque, bueno, es una mirada de Marc y de Leire después, y ya está. Ese es el ejercicio, un ejercicio de desapego y de confianza en el otro. Ellos iban a contar una cosa a partir de mi experiencia y de los otros. Y me pareció que era una idea con la cual yo estaba muy cómodo. Si hubiese sido un biopic contando una vida tan corta como la mía, era un poco gilipollas, pero bueno, también se hace, ¿no? No le tiene mucho sentido. Nuestro interés estaba en otro. Claro, nuestro interés estaba en reconocernos en estos personajes que también pertenecen a la España más degradada y más denostada, aunque ahora sean grandes reconocidos algunos de ellos, ¿no? Pero Angélica Líder, hasta hace nada, era una denostada. Pedro Romero hace nada le dio el Premio Nacional de Artes por pena, porque es de una generación que se han dado todo y entonces están así como sacando, ¿no? las partillas. A Ramón Andrés ni te cuento. O sea, del Premio Nacional también, pero porque era la casualidad que hay 3 del jurado que han salido sus tocho de libros. Tangana hasta hace nada tampoco era tan reconocido como ahora. Y después mi otro amigo, Miguel Álvarez Fernández, seguramente sea el que trabajó en Stockhausen, pues sea seguramente la persona con conocimiento de arte sonoro más potentes en España o en Europa, y tampoco es gran reconocido como ellos tantos otros, ¿no? Y esto me parece también, ¿no? Buscar como este otro discurso, otro relato del documental me parecía que fue muy sugerente. ¿Y en aspectos más generales te interesa el lenguaje cinematográfico también como forma de expresión? Sí, menos, pero sí, soy menos cinéfilo, ¿no? Bueno, para este trabajo de la exclusión, pues trabajé con mi amigo Luis Patiño. Sí, hizo toda la primera práctica, ha trabajado con una película que saldrá un corto a partir de ese trabajo que hizo él, de la idea de animal humano que desarrolló Ramón Andrés filosóficamente hablando. Y sí, he hecho colaboraciones en cine, ahora tengo que hacer una banda sonora. La primera banda sonora que voy a desarrollar yo solo, y he hecho colaboraciones con Isaac y la Cuesta y con los Javis y esto, pero colaboraciones. Bandas sonoras, este invierno mencionaré a ello, pero no soy un gran cinéfilo. Me gustan los cineastas pues, experimentales, muy filosóficos, esto sí me gusta mucho, y sobre eso pues sigo aprendiendo. Con la radio estás encantado, haces un programa maravilloso, Extrañas Heterodoxias en Radio 3, que me fascina, porque además te he dicho, siempre que preparo tus simpatías por la industria musical, luego el fin de semana, ¿no? Pues
robo tiempo a mi familia y a mi ocio, tal, y siempre te tengo de fondo. Entonces me encanta, ¿no? Porque muchas veces digo, joder, o sea, ¿cómo se ha podido ocurrir esto, no? Cuando leer lo que estoy escribiendo y ¿cómo te sientes? ¿Cómo afrontas esos programas? Me hablas que los grabas en hoteles. Sí, claro. ¿Cómo afrontas eso cuando digo, este tío, cómo se le ha ocurrido este tema? ¿Cómo Pues, te das un golpe un día y dices, venga, voy por ahí? No, voy escuchando música, voy leyendo y nada, voy apuntando frases como títulos conceptuales, y de ahí voy tirando un poco del hilo. Claro, titular el programa Extrañas heterodoxias me da la posibilidad de poner lo que me da la gana, básicamente. Entonces, claro, en el programa, pues un día pongo, yo qué sé, el otro día pues hice un programa sobre el arte de la fuga, un libro de Vicente Valero, un escritor de Vicenco, que trataba sobre San Juan de la Cruz, Joderlini, ¿no? Y quién era, y Pessoa. Entonces, claro, pues puse, yo qué sé, desde dos cantos de Mancio Prada, un gregoriano, una canción de José Mercé con Lan Lan, yo qué sé, me pareció, voy saltando Vicente Soto cantando a Pessoa, voy saltando, porque mi forma de trabajar es así. Yo cuando me junto a trabajar con el equipo que decida para su proyecto, voy saltando. O sea, las conexiones no son lineales. Son como pequeños desplazamientos, no sé si así visual se puede entender, ¿no? Son pequeños desplazamientos, no es ir hacia adelante y hacia atrás, por eso la idea de progreso es una idea que conmigo no va mucho. Entonces, es desplazamientos. Entonces, de repente hay una pequeña conexión, que esto Pedro G. Romero trabaja muy bien, una pequeña conexión con una palabra. Hostia, pues de repente vas hacia allá. Y entonces se van conformando cosas, claro, así me salen después los trabajos. Una especie de objetos extraños, que el programa tiene esta cosa, ¿no? Que es un poco extraño, pero es por eso que pues extraño, claro, y heterodoxia, la heterodoxia que tampoco sabemos bien, que la heterodoxia para mí tiene que ver también con esa forma de relación, ¿no? Que de repente todo se entrecruza y bueno, y voy leyendo pues cosas, pues sí, voy cruzando textos, músicas y bueno, al final ha tomado un espíritu así que creo que ya es algo, después de 5 años, algo más reconocible. Sí, hombre, y sobre todo con una huella muy personal, que es lo que lo hace especial, ¿no? ¿Y cómo ves tu papel dentro de una industria cultural que muchas veces intenta clasificar lo inclasificable? Con fascinación, por lo que te he dicho de la negociación. Pues esto me gusta así como constantemente dándole vueltas a cómo uno puede trabajar en la grieta, ¿no? Porque yo no soy ingenuo y sé perfectamente lo que hago y sé el contexto que me muevo y sé la fragilidad que tiene todo lo que hago, aunque parezca que no, pero hay mucha fragilidad en eso. Seguramente para cerrar una contratación nosotros tenemos que reunirnos 5 veces cuando alguien que está claramente su propuesta pues se reúne una o 2 veces, ¿no? Entonces, en ese territorio, pues bueno, hay ciertas tensiones, después encuentras cómplices, confianzas. Claro, yo trabajo con una multinacional como Sony. Esto es algo impensable y Sony ha sacado discos míos impensables que no lo sacaría nadie, ni yo mismo lo sacaría. No el de la exclusión mismo, o el de la antología era un tríptico, o el de Valdelomar, que eso es a partir del archivo sonoro de Valdelomar, o yo qué sé, hemos trabajado tanto. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando sobre la idea de sacar 6 discos, ¿no? Entonces, Sony, hay un gran equipo que ha entendido esto. Una multinacional, esto es un poco paradójico, pero conmigo es que estas paradojas se dan. Se dan porque, repito, no es un logro mío, es que hay muchos cómplices, vas encontrando cómplices en la gestoría cultural, en la política, en la industria musical, en los compañeros artistas, y de repente, bueno, si el proyecto le ven un cierto sentido de compromiso, en cierto sentido que va más allá de lo que es la industria en el sentido comercial, pues ahí es donde realmente se van dando cosas. Entonces, bueno, tengo que trabajar muchísimo, tengo que encontrar esos cómplices, pero después hay mucha fidelidad. Son cómplices que como son trabajos que te exponen a un territorio pues, muy fuerte, pues de repente se crean vínculos muy, muy fuertes. Esto lo he trabajado desde siempre. He entendido siempre, esto es una idea un poco anarquista, pero he entendido siempre que eso el generar vínculos es la mayor fuerza, el generar una red es la mayor fuerza que tenemos, ¿no? Y lógicamente pues uno llega hasta donde puede llegar. Y por supuesto con expectativas bajas. Yo no soy un gran creyente de la industria musical. Yo llevo así como en la industria musical 10 años y es verdad que entiendo que ha ido a mejor, se han abierto grietas, con pequeños retrocesos, tal vez en últimos tiempos, a partir de la pandemia sobre todo, con miedo a la economía o al riesgo, pero creo que hay más espacio para que haya más conejillos de indias. Yo cuando entré así en la industria musical con Voces del Extremo y con Robert Dial en el Sonar,
pues tuve la suerte de que el mundo indie me utilizó como conejillo de indias. Entonces me tuve que comer, por desgracia o por suerte, ya no lo sé, un montón de festivales indie donde realmente yo no pintaba nada. Pero el programador pues decía, mira, he puesto a alguien atrevido. Claro, me tuve que, no sé, me tuve que comer pues el público del dúo dinámico, por ejemplo, o el público de Stopa, ¿no? Y tantos otros me tuve que comer estas cosas. Y digo, hombre, ya, entonces ya, ahora ya, por suerte, digo, yo como conejillo de indias ya no voy. Ya lo utilizo a otra gente. Yo me lo comí y me lo más eso, me lo bien, pero en vites fuertes, claro. Bueno, has sido muy crítico con las redes sociales, siempre. Eso también quería saber qué papel juegan en tu obra, en tu vida, y sobre también, claro, eso, ¿no? La relación, por ejemplo, con la industria, ¿no? Al final, ahora tú grabas como productor un disco y lo primero que le estás diciendo a tu artista es que tiene que darle visibilidad en sus redes. ¿Cómo llevas tú por un lado que tengas la confianza, ¿no? Al final una compañía X que apuesta por tu obra, por 6 discos, lo que sea tal, y te exige o te pide que tengas esa exhibición pública, que significa la bueno, a mí me lo piden, no me lo exigen. También tengo un contrato mucho más relajado en ese sentido. Yo no soy artista de la compañía, tengo este contrato que se llama de licencia. Entonces, claro, pues, lógicamente, expectativas bajas. Si tienes expectativas bajas, todo va mucho mejor. Si no, esto lo he aprendido con el tiempo. Entonces, siempre hubo un momento, sobre todo con lo de Tangana, que intentó que Niño del Sio fuese un... Claro, se dieron cuenta que podía hacer boleros. Entonces, esta vez era, no, hostia, pues tío, Paco, pueden hacer boleros. Si mira, te puedo ir muy bien. Pues no, entendí que mi lugar era otro. Hice el disco más experimental de mi vida, que es la exclusión, que comentábamos anteriormente. Entonces, esto es muy importante. De tener la expectativa baja es muy importante. Y bueno, seguir trabajando desde ahí. Para mí es súper importante. Sí. Y claro, he sido muy crítico con todo lo que se construye a partir de las necesidades, supuestas necesidades, ¿no? Pero ahora sí, como una cosa jocosa, ¿no? Pero dije en una entrevista, yo me quito las redes sociales porque es el único espacio donde vivo. No me quito Instagram porque ahí puedo mirar de vez en cuando. Pero si no, me lo quitaba. Hace poco una cantante, no sé, no recuerdo, que dejamos, ¿no? Y lo puedo entender porque es que es una... Yo, por ejemplo, no hago vídeos promocionales pues sí, hago una marca, sí. Pero de mi disco o de mi concierto no hago vídeos promocionales, ¿no? Me queda mucho coraje ver. O lo hablaba precisamente para este evento, me pidieron y no lo he hecho. Y tantos otros, que me veo muy ridículo. Pero entiendo la lógica, ¿eh? Pero, repito, yo no me quitaría las redes porque es un trabajo y una numerología que va en contra de la creación artística muchas veces. Claro, todo se cuenta, es cuantitativo todo el rato. Y esto da mucho miedo. Da mucho miedo y te ofusca mucho el alma, muchísimo, porque de repente pues crees que no llegas a nadie, que no importas a nadie, que no interesas a nadie, y es muy peligroso psicológicamente hablando, es muy peligroso. Esto hay que llevar mucho cuidado. Totalmente. Y bueno, y de esa perspectiva libertaria a la que afrontas casi todo en tu vida y en tu creación, ¿te preocupa que el sistema cultural, institucional, intente domesticar la disidencia artística? Lo intenta constantemente. Mira, esto hay una anécdota que no sé si conocéis. Isidoro Valcárcel Medina, no sé si conocéis, era un performer seguramente español que nos queda vivo, tiene 90 y tantos años, inteligentísimo a más no poder. Y entonces a Isidoro, pues de estas cosas que decíamos antes de los premios nacionales, le dan el Premio Nacional de Artes, porque estaban como reconociendo a esta generación, el mundo zag, el mundo... Y entonces, claro, pero todo su discurso tenía que ver con el antimuseo. Realmente su discurso era en contra de la institución. Claro, todos pensaban, y él también le dio el premio Velázquez, todos pensaban que Isidoro iba ¿cómo se dice? A rechazarlo, ¿no? Y no rechazó. Entonces, claro, todo el mundo del arte, pues, con Isidoro, con el compromiso de Isidoro, no rechaza. Entonces lo cuenta de una forma súper inteligente. Primero, porque él ha malvivido toda su vida, ha vivido de su mujer, como tantos artistas de arte contemporáneo. Y claro, dice, tío, es que eran 30.000 euros. Entonces yo podía ayudar a mi mujer, que la pobre siempre estaba mal. Pero lo segundo es que ya sé que toda mi obra queda invalidada y tengo que reformular. Y esto es muy inteligente.
Entonces, la institución siempre constantemente intenta, si es que lo que vamos a hacer nosotros es disidente, yo no considero que lo que yo haga sea disidente. Puede ser crítico, incómodo, como decía anteriormente, disidente, sería muy pretencioso por mi parte. Pero si alguna vez te reconoce o te sigues reconociendo, pues tienes que seguir entendiendo que tu obra va poco a poco siendo constantemente, ¿cómo se llama? Anulada. Y este aprendizaje de Isidoro me parece muy bien. Y es tan inteligente que tuvo la suerte de que no tuvo que ir a recoger el premio, porque lo llamó el ministro de Cultura del momento, no sé quién era, y le dijo: Isidoro, usted tiene que venir a recoger el premio con los reyes, con los políticos. Dijo: no puedo porque dentro de 2 meses tengo un entierro. Y era verdad, porque hay una gente que entierra obras de arte y le coincidió el enterramiento de una obra suya de arte con la fecha de entregar. Entonces hasta ahí hizo un acto político, un gesto político. Estos son mis maestros. Sí. Bueno, ya siempre estás haciendo referencia a gente que se va a generar en muchos lugares, en muchos momentos colaboraciones y genera la amistad, ¿no? En muchos medios, ¿no? La amistad es algo importantísimo, ¿no? En tu proceso creativo, ¿no? Sin duda, sí. Que tiene que ver con la confianza, con la complicidad, ¿no? Con el compañerismo, sí, con el alentar, con el alentar, que es muy importante, ¿no? Sí, dentro de un tiempo haré un disco que tiene que ver sobre la amistad. Llevo ya tiempo trabajando sobre ello y es algo que me gusta siempre reivindicar como el espacio político y creativo y artístico y necesario para que se den según qué cuestiones. La resistencia, sí. ¿Y la familia? La familia también. Claro, la familia tiene este tufo un poco más conservador, pero ahora estoy dándole vueltas a esto, que también mi discurso contra la familia se puede cambiar un poco. Y eso que no tengo herencia que cobrar, entonces tampoco, no es una cuestión económica. Hace poco me leí un libro que se llama Abolir la familia y me gustó muchísimo. Pero después también entiendo a la familia como un contrapoder, ¿no? de las instituciones estatales, de ciertas privatizaciones, empresas. A mí todo espacio que pueda ser un contrapoder siempre me ha interesado, ¿no? Pero un contrapoder real. Esto me interesa mucho como para darle un espacio y darle vueltas a eso. Hay que se genera desde ahí. Sí. Claro, lo restrictivo de la familia, la amistad, claro, tiene veo que sus bordes son más líquidos, más difuminados. La familia algunas veces es un poco más concreta, ¿no? Entonces, yo soy del mundo de los vínculos. La familia de la idea de vínculo. Elegir también un poco, ¿no? Sí, yo la sangre creo que no tira. Lo que tira son los vínculos. Totalmente. Entonces, un hermano, un amigo, para mí tiene que ver, es lo mismo. Bueno, has dicho que el arte se hace para dejar una mota de polvo en los demás, ¿no? ¿Cuál quisieras que fuera la tuya? Esa mota de polvo. Joder, complicado esto. No lo sé, pero bueno, los archivos se llenan todos de polvo. Entonces, bueno, por ahí se va en la cara, va impregnable. No sé, yo porque sí, entender los procesos creativos vitales o vitales creativos que tienen que ver con esta cosa de la relación. La palabra creación, me gusta mucho la etimología porque nos enseña muchas cosas. La palabra creación, en una de sus raíces, tiene que ver con la idea de hervir, ¿no? Para mí tiene que ver esto. O sea, si se queda ese espíritu de hervir, el amor también, el amor tiene que ver con la agitación, con el movimiento, con el caos. Pues esta cosa de relacionarte constantemente, de estar en relación con gente, que eso tiene que ver con la superación de prejuicios, ¿no? Escotado tenía esta idea de que la búsqueda de la libertad es todo aquello que busca superar un prejuicio. Esto es una cosa que siempre hablaba con Escotado y es una cosa que en un libro suyo, Frente al miedo, está muy marcado. Esta idea de superar el miedo, esto yo creo que es la mota de polvo que a mí me gustaría que cada cual, como yo he aprendido de otros, ¿no? La superación del miedo, de los bloqueos, de los prejuicios, ¿no? Por eso también mi labor tiene que ver mucho con la idea de la escucha, ¿no? Escuchar al otro, al prójimo, a la reflexión, a darte. Esto para mí es el polvo que intento que quede en el ambiente. Y con esa perspectiva también otra vez de un acabado, ¿no? Que hablabas antes, ¿no? ¿Te interesa la idea, ¿no? De dejar una obra cerrada o una obra inacabada? Es que todas las obras son inacabadas. Sí. Y cuando escucho a compañeros decir, no, ya, es
que llevo 10 años y he terminado, digo, pobre iluso, las obras no se terminan. Bueno, Picasso decía que las obras se abandonan, ¿no? Y después hoy en día con la industria musical en los deadline, pues también tienes que entregarla, ¿no? Tú sabes, que tú sabías mucho más de eso que yo, pero lo inacabado, si es que no se puede acabar, no. Es una utopía. Se puede cerrar, te puedes parar, pero a acabar, creo que es una idea que no va. En la música, por supuesto que no, pero yo creo que ya en pintura y en otro tipo de artes creo que tampoco, aunque el formato te obligue, ¿no? A esta idea de lo acabado, pero creo que no. Siempre puede llegar a alguien y dinamitar esa idea. Y esto me gusta muchísimo, claro, por eso soy fan de la apropiación, claro. Bueno, y si el niño de Elche está en ese permanente proceso de transformación o de desaparición incluso, ¿con qué idea nueva estás coqueteando ahí? Ajá, joder, hay muchas. ¿Y proyectos nuevos o ideas de transformación? Sí, ideas de transformación sobre todo. Bueno, ideas de transformación, claro, pues lo de las voces. Claro, si dejo de ser niño de Elche, pues entonces tendría que dejar de cantar como canto. Llevo tiempo acercándome a la idea, por ejemplo, de los contratenores, estudiando este tipo de textura, por ejemplo, otro tipo de voces que cambien la identidad, no voy a ser transgénero, ya me da tiempo a tomar tanta química. Pero bueno, pero sí, por ahí andaría un poco, sí, buscar otro tipo de formatos, claro, con mi experiencia con el mundo del arte, ver cómo eso se puede trasladar a otro tipo de pieza, a otro tipo de forma de acercarte. Esto me interesa mucho. Hay proyectos. Entonces, claro, ahora estoy como en ese proceso, ¿no? Estoy haciendo muchos proyectos que me van enseñando un poco el camino. Hace poco en una entrevista en Hot Down hablábamos sobre esto, ¿no? De que a mí me dio la luz Paul Preciado, que me dijo Paul, bueno, Paco, cuando hay un cambio, el cambio es muy lentamente. Pues, cuando hay un cambio de género, pues tú muchas veces no lo dices, o lo dices, lo vas comentando, es una especie como de clima que se crea y te cambias, él hizo un símil con la ropa, ¿no? Te cambias un calcetín, ¿sabes? Cambias, pues, de la braga cambias a un calzoncillo, ¿no? Y te llega un momento, como a él le pasó, que estás en la playa y, claro, siempre el transgénero también tiene que ver también con la mirada del otro, ¿no? Y de repente, pues Paul entendió que en ese momento de la playa ya no era quien era, ¿no? Había cambiado. Y fue un proceso, más allá de lo farmacológico, fue un proceso psicológico y social y político. Entonces, en ese amasar estoy haciendo proyectos. Sé cuál, sí, ya de sobra, cuál va a ser el último disco como Niño de Elche, eso sí, lo estoy trabajando ya, aunque pasen 10 años, lo estoy trabajando, pero no sé después qué pasará. Esto me da un poco de miedo, como todo cambio, porque todo cambio, como bien sabéis, cambia tu contexto social, tu contexto cultural, tu forma de estar en el mundo, tu forma como te ven los demás. Pero también vamos a ver el silencio de los teléfonos que decían los políticos, ¿no? Cuando dejas de ser quien eres, ¿no? Esta cosa es muy curiosa, el abismo, pero el abismo es parte de la creación. Entonces hay algo que, desde que decidí esto de que ya voy a ir un poco desapegándome del nombre y entendiendo qué forma puedo tomar, artísticamente hablando y vitalmente hablando también, siento mucha paz. Joder, qué bien. Porque he dejado de cantar seguramente. Qué chulo esto, ¿no? Esto voy hasta el coño de cantar. También porque seguramente llevo mucho tiempo cantando mucho concierto a la semana. Pero esto, sobre todo, lo llevo al territorio de la creación, ¿no? Mariana Zambrano tiene un libro que se llama El sueño creador y hay un pasaje precioso que habla sobre el abismo de la creación. Y yo me siento muy reflejado con esto. Siempre lo he llevado a cabo, pero este es más heavy, porque este ya tiene que ver con tu economía más directa. Con una marca que has creado con mucho esfuerzo y de repente ves que aquello ya no remite a tus necesidades, ¿no? Ni a tus discursos. Esto es algo que me gusta mucho, pero sobre todo lo decidí cuando ya entendí cuál tenía que ser mi último disco. Y en esas estamos. Pues nada, nos quedamos atentos a esa dinámica. Esperemos que tarde unos 10 años porque pueda pagar la hipoteca. Llamar el guay de que me he dejado, pero nada. Pues nada, Paco, un auténtico placer. Igualmente, muchas gracias por la invitación. No, de estar aquí. Quiero agradecer a Cande Sánchez la intermediación de... Bueno, casi cumple un sueño de agradecimiento gracias a vosotros por venir al Instituto Juan Gil al Cantino de Cultura Juan Gil Albert, a ti por supuesto Paco, a vosotros para atender. Normalmente terminamos con una canción, pero evidentemente hoy tenemos que terminar con un aplauso.
Si queréis preguntar, sí, os tengo... Sí, tenemos todavía, 10 minutos, un cuarto de hora de... Y bueno, pues obviamente el podcast ha sido grabado. ¿Esto está en serio? Me gustan los acoples y eso. Digo, ahora mismo se arranca, ya verás. Yo pensé... Entonces, bueno, pues si queréis podemos aprovechar que tenemos tanto a Carlos Galán, que le agradezco mucho también este viaje desde Madrid, y bueno, tenemos una oportunidad de preguntarles que si levantáis la mano, os acerco al micro y seguro que ponéis una copla. Y bueno, es nuestra oportunidad. Y bueno, mientras se os va la vergüenza, ¿no? Yo como soy profe, nadie pregunta esto, pero ahora se os va la vergüenza. Yo quería preguntaros a los dos, ya que, bueno, compartís, Carlos ha vivido en Alicante, tú vienes obviamente en Elche. Sí. Me gustaría preguntaros por los espacios, por los lugares. Después de estar tanto tiempo fuera, ¿cómo se revisitan? ¿Existe ese apego también con las ciudades, con los lugares, con los espacios donde ibas de joven, ¿no? Y cómo estás cuenta que también ya vertigo hemos ido todo. ¿Cómo lo vivís una vez llegas a estos espacios? Bueno, yo voy a hacer un ejercicio de apropiación y voy a recurrir a lo que ha hablado de los vínculos, ¿no? Al final yo creo que lo bonito de llegar a los sitios donde has vivido, donde has crecido, donde te has transformado, donde tal, pues al final es eso, ¿no? Es el vínculo que principalmente es la amistad, ¿no? Yo creo que es el vínculo más fuerte, ¿no? Entonces, volver a pasear por las calles donde paseabas hace 30 años en unos contextos completamente distintos, pues es especial, ¿no? Pero sobre todo esos vínculos es lo que creo que lo hace especial y de alguna manera, pues bueno, pues es recurrente, ¿no? Y con ganas de muchas veces repetir, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Claro, las ciudades son las personas que conocí muchas veces de ellas. Sí, yo estoy enamorado de un montón de ciudades, pero después siempre, esto me da mucho con amigos, siempre voy a un sitio, como no tengo dinero para comprarme ninguna casa, pero siempre digo, yo aquí viviría. Pero no, es porque tengo a mis amigos, ¿no? Pues Valencia, mi amigo Adrián, Córdoba, mi amigo Juan, ¿no? Pues aquí Andreu en Elche, ¿no? Pues son gente que te acoge y te recoge. Esto es importante. Y después, claro, pues la ciudad donde he nacido. Yo viví sobre todo mucho en Elche, hasta los 17, después en Sevilla estuve 14 años. Y no tengo ningún tipo de apego, pues yo viviría aquí en Elche o en Alicante, no tengo mucho apego, no es un espacio donde yo creo que puedo vivir y vivo muy poco. Pero sí es verdad que, bueno, pues claro, cuando pasas por la fábrica donde tu padre te llevaba de niño a comer por las mañanas, o pasas por el local donde te emborrachabas, ¿no? Pues esto, bueno, sí hay algo así como de emoción, ¿no? Y de nostalgia un poco, pero en mi caso muy poco. Se me pasan a las horas. Me emociono más con la comida. Mañana comer un caldero, o comer coca salada, o yo qué sé, comer la tarta de Elche. Yo siempre estoy con estas cosas de comer. Entonces yo ahí me emociono mucho. ¿Sabes? Aquí hoy lo decía Andreu, joder, tío, en Alicante no vamos a poder ir aquí al restaurante de unos colegas, tampoco voy a no mal, me cago en la hostia, no voy a poder ir esta noche. Pero entonces, yo he visto estos vínculos, la cosa de la confianza de meterte algo en la boca y que eso te retrotraiga a sensaciones. Yo escribo mucho sobre esa cosa porque creo que está muy bien, ¿no? Y después, bueno, pues sí, claro, pues si paso por un edificio donde me crié, donde están mis tíos, pues sí, tengo ciertos recuerdos, ¿no? Y nostalgias bonitas. Pero bueno, hasta cierto punto. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo también, bueno, un poco agradeceros, sobre todo, que ha sido una conversación muy inspiradora. Gracias. Yo creo que sí, como quieras. Así parece una pieza de Alvin Lucier. Sí, igual, sí, un poquito entre Alvin Lucier, Arca. No, mira, yo también un poco, barriendo para casa, un poco como ha hecho Cande, me da curiosidad por preguntarte a ti, Paco, por saber qué relación tienes con algunas músicas populares del territorio, algunas expresiones populares como pueden ser el Can de Batre o el Albaes o algo así, tú que has explorado en muchos terrenos. Pues bueno, sí, lo utilizo como archivo más, no sé, pues hace poco hice una guía de escucha para el Iván, para una exposición que se tituló Popular, y ahí, por ejemplo, recuerdo que utilicé un fandango, la Botifarra la escuché hace tiempo, o María de María Ganal, que canta muchas cosas de estas.
o bueno, Marcel Pérez, o el Arnau también, ¿no? Las víctimas civiles, esta gente, ¿no? Que siempre tiene así como referencias al folclore valencianista o valenciano. Ahí utilicé, por ejemplo, esos flamencos para cantar los 10 mandamientos, a partir de uno de los mandamientos de Josep Renau, ¿no? Que es esta serie que hizo para la República, muy interesante, en crítica a los 10 mandamientos, pero muy bonita. Y ahí utilicé, por ejemplo, esas músicas valencianas. Yo mi relación con el folclore es bastante crítica. Es bastante crítica. Precisamente ese trabajo de 6 discos, o 7, o los que vengan, es un trabajo que tiene relación con el folclore. Y hace poco Pedro G. hizo un texto muy bonito que lo tituló Desfolclorización del folclore. Hay un territorio aquí, me podía tirar, porque llevo ya tiempo trabajando sobre esta idea, es un disco que me llevará 5 o 6 años o 4 según qué, un proyecto bastante hondo, en el cual estamos intentando un poco remover, como decimos con la antología Cante Flamenco Todo Eso, la idea de folclore. Aquí en España tenemos un pequeño problema, que muchos de los movimientos progresistas o izquierdistas nos han dado cuenta. Es que el folclore, sobre todo lo que conocemos hoy en día, y esto Carlos Cano lo dijo muy bien en un encuentro en La Clave sobre cantautores, y Carlos Cano dio en La Clave cuando estaba Sánchez Ferlosio, estaba el Chicho, estaba Rosa, había otra gente del mundo cantautoril. Él dijo muy bien, de forma muy acertada, que él no era muy fan del folclore, esto era en los 80, ya años 80, porque el folclore que conocemos en España, el estandarizado, sobre todo viene de los movimientos políticos de la sección femenina, ¿no? García Prado hizo esa antología tan interesante, Hispados, hizo una de flamenco y otra de folclore, las vestimentas, todo ese folclore más institucional. Nosotros somos muy críticos con él. ¿Qué queda de eso en ese folclore más popular? Pues ahí hay un debate un poco bastante interesante, un debate al fin y al cabo de apropiación y de reestructuración ideológica y política. Entonces yo ahí lo entiendo, pero siempre voy con pie de plomo. Claro, yo tengo la suerte, como bien decía Carlos Cano, de que vengo del mundo del flamenco, ¿no? Que siempre se ha relacionado con el folclore, pero no, el flamenco ha atravesado el folclore y ha utilizado lo que le ha interesado, ¿no? Entonces yo soy más partidario de desfolclorizar el folclore que hoy en día entendemos, no caer en construcciones tradicionalistas. Yo no soy folclorista, no soy muy fan de ello. Esto sí muy crítico. Esto, por ejemplo, antes hablaba de Amancio. Amancio tiene una casa en Ureña, que es donde está Joaquín Díaz, y a mí me interesa mucho siempre charlar con Joaquín Díaz porque ves cómo se ha construido el folclore español, que es a partir de las referencias norteamericanas que él escuchaba en el sello que él dirige, que él asesoraba, ¿no? Entonces, claro, esto es una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho, que tiene que ver con todos mis trabajos sobre la identidad cultural, ¿no? Cómo la identidad cultural es algo fluido, totalmente, bueno, no existente realmente, si lo entendemos como algo concreto. Y entonces, claro, esto cómo se relaciona también con los territorios. Esto también es un debate muy interesante. Yo soy más partidario de la idea de país. País pues está relacionado al paisaje. Entonces el folclore, cuando lo relacionamos con las provincias, ya empezamos a temblar, ¿sabes? Entonces, claro, esto que venga más de movimientos de izquierda y todo eso siempre me resulta muy curioso. Porque como entonces, bueno, todo este trabajo va a abordar todas estas incongruencias, contradicciones, paradojas, todas muy, muy, muy sugerentes y muy creativas. Y esto a mí me interesó siempre. Entonces yo utilizo el folclore estandarizado, y lo entiendo estandarizado, el de Butifarra, igual que el de Joaquín Díaz, igual que el de mis amigos Solaris, el País Vasco, o la gallega, o cualquier cosa, ¿no? Lo entiendo como un estándar y lo seguiré entiendo como estándar, como un archivo estándar en el cual yo me voy a relacionar y veré eso que nos puede dar dentro de estas grietas tan contradictorias que siempre tienen los trabajos de identidades culturales. Musicalmente me interesa mucho, ¿no? Pero sin romanticismo ni tradicionalismos, ¿no? Y hay un libro maravilloso de François Julian, un filósofo francés que tiene muchos libros interesantes. Uno sobre la comida, elogio de lo insípido, muy interesante, pero otro que es la identidad cultural no existe. Y él habla de los entres, la idea del entre. Claro, cuando hablamos de provincia ya no podemos hablar de los entres, por eso hay que hablar de país, hay que hablar de territorio, hay que hablar de comunidad. Ahí sí entiendo yo que el folclore y todas sus expresiones tienen que ver, ¿no? Y un folclore que no cometa el error que ha cometido el flamenco, ¿no? De catalogar localmente las músicas, ¿no? Que es algo muy cansino. No es como, no, hombre, no. Nuestro poder popular siempre ha sido el anonimato. Siempre ha sido la idea de anonimato.
¿sabes? Y esto es lo que hay que intentar seguir trabajando y desarrollando. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con esta idea de folclorización, pero musicalmente me interesa. ¿Te interesa? ¿Investigas en...? Bueno, sí, estoy en ello, sí. Claro, sí, porque aparte también vivieron los folcloristas y, bueno, y todo Rodrigo Cuevas, todos estos amigos que han hecho una revisitación y que ya han creado un estándar, que esto también hay que intentar recordarlo, que están creando un estándar, yo siempre intento que no hay que crear un estándar, entonces estamos cayendo en las mismas reproducciones que se han caído desde otra perspectiva, pero bueno, esto ya cada cual tiene su paranoia política, ¿no? Pero a mí me interesa, claro. Pero claro, ellos cayeron... Me interesa porque el folclore y el flamenco, discográficamente hablando, iban de la mano. Pero estamos hablando de la antología, la canonización, la estandarización del repertorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Claro. Y por supuesto, cuando después todos los ejercicios que se hacen desde las casas tradicionales, folclóricas, etcétera, son ejercicios de pauperización del folclore. Porque el folclore, por el general, son músicas pues, que tienen un sentido social, lógico, festivo muchas de ellas, o espiritual o religioso, pero que son duras musicalmente hablando. Yo ahora he estado para un proyecto de una bienal que se llama Boca, una bienal que se hace en Lisboa y en Madrid este año. He cosido toda la frontera para este proyecto de folclore que estamos haciendo, de folclorización, he cosido toda la frontera entre Portugal y España. Y ahí, por ejemplo, hemos comprobado cómo ahora con el cante lentillano, que es patrimonio de la humanidad, que han vivido lo mismo que con el flamenco, pues de repente aún se están inventando la tradición. Gente de mi edad son ahora los padres del cante lentillano, la campanisa. Y entonces cuando empiezas a preguntarles, ves todas las contradicciones, ves todo el cacao montado y ves cómo están limando y pauperizando todo para que sea más universal, para que se pueda vender mejor. Por entenderlo. Entonces, la viola campanisa, que era un instrumento desafinado o con mucha disonancia, de repente ya han construido una viola campanisa afinada, estandarizada, para que puedan tocar muchas juntas, para que un coro pueda cantar con la viola campanisa, porque eso le gusta más al público. Entonces, de repente, claro, ellos te hablan de una tradición, o de un musicamiento tradicionalista, y son los menos tradicionalistas del mundo. Que esto me interesa, como creador, como persona creativa, que el flamenco lo ha hecho así. Pero después no me lo vendas como algo auténtico, ¿sabes? Algo auténtico no. Entonces, esas músicas para mí son músicas contemporáneas. No son músicas ni de los arrels, ni música que tenga que ver con algo que hoy tal vez no sabemos qué relación o qué existencia puedo tener, ¿no? No sé si he contestado, ¿no? Sí, bueno, no tenía duda de que cada interés, tampoco de la forma de relacionarte con eso, pero con este material así más concreto, porque un barrio es un poco la casa, me parece interesante saber tu... Y hay buenas músicas, la verdad que hay un montón de músicas. Por eso yo me apropio de ellas y intento ahí... Porque me sirva, porque había unos fandangos que me interesaban. Bueno, que lo puro no existe al final. Sí, lo puro no existe. Muchas gracias. Nada, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Prometo no enrollarme tanto. Yo como estoy trabajando en eso, que cuando te preguntan de cosas, digo, ostras, esto lo estoy estudiando. Pero es verdad que tampoco muchas veces vemos las cosas como si existieran hace 300 años y ha sido una creación. Sí, completamente claro, esto es fascinante. Las músicas populares tienen este poder. Por ejemplo, el flamenco siempre decimos una cosa que es muy chula, que es una expresión muy joven en el contexto de las músicas que conocemos hoy en día, pero siempre que lo ves hay dos sensaciones. Una, que crees que es algo ancestral, que esto es muy chulo, que es un valor, esto lo tengo como valor, ¿eh? O sea, ¿cómo podemos mentir tanto? Porque ¿qué hacemos? Damos la sensación. Eso por un lado. Y que es un arte súper espontáneo. Cuando el flamenco es un arte más reglados. ¿Vale? Pero es fascinante, esto es genial. Pero la sensación es otra. Y esto es un valor que tiene el flamenco, ¿no? Y esto es otro valor que tiene estas músicas populares. Pero claro, como bien sabemos, pues todas las tradiciones son inventadas hace nada, ¿no? Es otro libro que a mí me cambió la vida, el de Erich Hobsbawm, La invención de las tradiciones, ¿no? Él saca muchos, sobre todo de un mundo anglosajón, pero habla, por ejemplo, de la construcción de la falda galesa, ¿no? Que ahora se la ponen todas las instituciones, los reyes, claro, se la ponen los reyes, porque eso tenemos y que va, la falda galesa tiene, y viene de países de allí, ¿no? Entonces esto es una cosa que me interesa mucho. Cuando empiezas a trabajar desde ahí, pues claro, todas las ideas de nacionalidad,
nación se dinamita, no se difumina, se dinamita. Por eso no les gusta a nadie estos discursos, sobre todo en la política, porque claro, nadie se puede amarrar a ello, ¿no? Sí. Y luego es muy interesante la relación con lo auténtico, esa palabra que es tan difusa y tan Claro, compleja. yo siempre soy más fan de hablar de filosofía, se habla de lo real, ¿no? De lo real. Y yo soy más seguidor de eso, ¿no? De cuando hagas los que los músicos hablan esto de la verdad. En arte hablar de la verdad es una payasada, porque el arte precisamente tiene valores porque es algo que trabaja con la ficción, con la mentira, con el mito, ¿no? Entonces, claro, pero sí trabajamos con lo real, con aquello, con el gesto que sucede y ahí está colocado todo el peso y el pozo de lo que estás creyendo y haciendo, de lo real, no, pero no de lo auténtico. La autenticidad tiene que ver con ese gesto, ¿no? La autenticidad puede estar en algo muy mentiroso. Esto es lo que a mí en arte me gusta muchísimo siempre hablar. Es decir, siempre, pues habla el libro que estoy escribiendo ahora sobre el flamenco se iba a titular El flamenco es mentira, es una frase de agujetas, pero que me interesa mucho la idea de mentira en las artes, me interesa mucho y todo el mundo se siente muy ofendido sobre utilizar la mentira porque siempre entendimos el término mentira como algo pernicioso, ¿no? Pero es algo positivo, yo lo veo como algo muy positivo, ¿no? Gustavo Bueno tiene una conferencia sobre la mentira en la política, por ejemplo, o Foncuberta, tanto que hablaban en la fotografía, ¿no? Son cosas muy chulas, que yo creo que, pero en positivo, ¿no? Yo soy una persona muy positivista. Muy bien. Bueno, pues vamos a acabar. Decía Aristóteles, ¿no?, que para persuadir los argumentos no tienen que ser verdad, sino verosímiles. Pues esto es un poco igual. Claro, hemos dicho mucha mentira, seguro que tengo que decir mentiras, pero bueno, es lo más flamenco que tengo, decir mentiras. Así que con esta idea de mentira y verdad vamos a despedirles, a darles un aplauso y muchísimas gracias. Esto es Subterfuge Radio.